El entender los principios de la vibración de maquinarias es vital para la efectividad de un programa de mantenimiento de predicción. Este video es la segunda parte de una serie de programas que enfocan los principios básicos de la vibración en el ambiente industrial. Debido a que la vibración es el parámetro medible más importante al usar un sistema proactivo, usted debe entender claramente los principios de operación para beneficiarse de su programa de mantenimiento. Al terminar esta presentación, usted estará familiarizado con la amplitud de la vibración, la relación entre el desplazamiento, velocidad y aceleración, las medidas y ángulos de las fases y la terminología usada para el análisis de datos. Al estudiar las vibraciones, uno de los factores más importantes es la amplitud. La amplitud es la magnitud o tamaño del movimiento vibratorio. La amplitud de la vibración puede ser descrita en unidades de desplazamiento, velocidad o aceleración. Comenzaremos por examinar el desplazamiento. En una curva de tiempo, el desplazamiento es visto como la medida entre puntos máximos, es decir, la distancia total desde el límite superior hasta el límite inferior de desplazamiento. Este desplazamiento es usualmente muy pequeño y por tanto es medido en milésimas de pulgada. El desplazamiento es el movimiento físico del objeto que está vibrando. Es el movimiento que se siente al colocar la mano sobre una superficie que vibra. En una gráfica de espectro de frecuencia, el desplazamiento tiende a enfatizar los componentes de la frecuencia mínima y restarle énfasis a las frecuencias mayores. En otras palabras, a medida que los límites del espectro registran frecuencias superiores a 1200 CPM, las amplitudes o tamaños de los límites disminuyen hasta que tienen muy poco valor para el análisis. La rapidez a la cual ocurre el desplazamiento es conocida como velocidad. La velocidad de las vibraciones es una medida de la velocidad a la cual la masa se mueve o vibra durante sus oscilaciones. Es expresada en pulgadas por segundo o en milímetros por segundo. Pero la velocidad de la vibración no es constante, sino que varía a lo largo del ciclo. En el límite superior del movimiento, la velocidad es cero. El objeto se ha detenido antes de comenzar a moverse en la dirección opuesta. El máximo de velocidad es alcanzado al pasar a través de la posición neutral. Al estudiar las vibraciones, nos interesa la velocidad máxima o límite. En una curva sinusoidal de velocidad, la velocidad es la excursión mayor por encima o por debajo del eje con valor cero. La velocidad es la unidad de medida preferida porque es efectiva en frecuencias tanto bajas como altas, y la mayoría de los problemas con la maquinaria ocurren dentro de este intervalo. Si está usando un transductor de velocidad, el intervalo de frecuencia más útil es entre 600 y 120.000 CPM. Pero si está usando un acelerómetro, el mejor intervalo de frecuencia está entre los 300 y los 300.000 CPM. La aceleración es el nivel de cambio de velocidad medido en Gs de aceleración. Cada vez que el objeto en movimiento se detiene en el límite inferior o superior de desplazamiento, éste debe acelerar para llegar al límite opuesto de desplazamiento. Por eso es que la aceleración no es constante, sino que varía a través del ciclo. La mayor aceleración ocurre en los límites del ciclo donde la dirección se invierte. Nos interesa identificar la aceleración máxima o límite. La aceleración enfatiza los límites altos de frecuencia en un espectro, sobre todo aquellos límites por encima de los 60.000 CPM. De hecho, para límites de espectro por encima de los 300.000 CPM, la aceleración es el único parámetro que provee valores de amplitud significativos. La medida de aceleración es proporcional a la fuerza ejercida sobre la máquina. En máquinas de alta velocidad, los defectos se verán a frecuencias más altas. El espectro de aceleración es un indicador claro de las frecuencias de los defectos. La mayoría de colectores de datos y analizadores de vibraciones no miden los valores límites directamente,
sino la amplitud de la vibración en unidades RMS, indicando sus valores límites. La información es convertida y se le conoce como un límite derivado. En Norteamérica, la mayoría de los parámetros han sido establecidos en valores límites. Los instrumentos tienen un circuito electrónico que convierte los valores RMS a valores límite. En Europa, la mayoría de los instrumentos ilustran y colectan los valores de amplitud en unidades RMS. Podemos expresar los valores de amplitud en tres formas: en unidades RMS, límite o límite a límite. Los datos pueden ser convertidos fácilmente de la siguiente manera. El RMS equivale a .707 por el valor límite. El límite a límite equivale a 2.000 multiplicado por el límite. El límite derivado equivale a 1.414 por el RMS. Sin embargo, estos valores se aplican únicamente a los movimientos sinusoidales puros. Cada límite de espectro tendría que ser filtrado de la señal para que estas relaciones sean válidas. El tiempo que requiere completar un ciclo de vibración es el período, y su símbolo es T. Puede ser expresado en segundos, milisegundos o microsegundos. Para convertir de período a frecuencia se utiliza una ecuación simple. F es igual a 1 sobre T. Por ejemplo, un período de un segundo equivale a un período de un segundo por ciclo. Esto puede ser convertido a un ciclo por segundo o CPS. Un CPS es comúnmente conocido como un hertz. La frecuencia de vibración, sin embargo, es expresada normalmente en ciclos por minuto. Por eso, un hertz equivale a 60 ciclos por minuto o 60 CPM. Para convertir unidades de frecuencia de CPM a hertz, divida el valor de CPM por 60. Para convertir unidades de frecuencia de hertz a CPM, multiplique el valor de hertz por 60. Recuerde que los límites de frecuencia ocurren en el espectro como múltiples de la velocidad de la pieza que está vibrando. Estos múltiplos de velocidades serán una combinación de múltiplos de números enteros y múltiplos de fracciones. Los niveles de amplitud son examinados para evaluar la condición de una máquina. Una máquina que está operando normalmente tendrá una amplitud estable a un nivel bajo aceptable. Cualquier cambio en esta amplitud indicará un cambio en la condición de la máquina. Considere aumentos o reducciones drásticas en amplitud como una justificación para investigar más a fondo la condición de la máquina. Sin embargo, usualmente identificamos problemas específicos o individuales analizando los límites de frecuencia. El análisis de la frecuencia puede ser usado efectivamente junto con los niveles de amplitud para sacar conclusiones sobre la condición mecánica de la máquina. Además de evaluar los niveles de amplitud y la frecuencia de los límites de espectro, también usamos las relaciones de fase para diferenciar los problemas de la maquinaria. Para entender las relaciones de las fases, podemos comparar el giro de un rotor a la completación de un ciclo de vibración en una curva de tiempo. Escoja la parte superior del rotor como la posición 0. Marque esta posición con una flecha en el rotor. Si la flecha gira un cuarto de círculo en la dirección del reloj, ese es el punto de los 90 grados. Si la flecha da media vuelta, esta es la marca de los 180 grados. 3/4 de vuelta indican los 270 grados. Cuando la flecha gira 360 grados, ha dado una revolución o un ciclo de revolución. En comparación a una curva de tiempo, el ciclo comienza a los 0 grados, alcanza un límite a los 90 grados, cruza el eje a 180 grados, alcanza el límite negativo a los 270 grados y regresa a 0 para completar un ciclo de rotación. En este ejemplo, dos transductores están ubicados en dos rodamientos que sostienen el mismo eje y están conectados a un osciloscopio de 2 canales. Observe las curvas que son producidas. Su diferencia es de 180 grados.
Un rodamiento está moviéndose en dirección opuesta al otro en todo momento. Podemos determinar la diferencia de fase comparando la relación entre fases entre las dos curvas sinusoidales. La diferencia en ángulos de fase entre dos señales indica su relación entre sí durante un tiempo específico. Las dos señales pueden representar vibraciones o fuerzas. Su relación puede indicar condiciones tales como desalineamiento o desbalance en un rotor. Aunque las medidas de fase pueden ser indicadas en el intervalo de tiempo con un osciloscopio, también se puede medir usando una luz estroboscópica. Esta luz se enciende intermitentemente al recibir la señal de vibración por parte del transductor. Esto indicará una marca en el eje. Al mover el sensor hacia diferentes lugares en la máquina, las diferencias en el ángulo de fase entre los dos puntos de medida indicarán cómo una parte se está moviendo en relación a la otra parte o en relación a un punto de referencia fijo. La fase también puede ser medida desde su relación a un pulso de tacómetro hasta una señal de vibración. El pulso de tacómetro puede proceder de una celda fotoeléctrica o de un detector. La señal de vibración es obtenida del transductor. El ángulo de fase es determinado por la diferencia en tiempo entre el pulso del tacómetro y el límite positivo de amplitud de la señal de vibración. Esta diferencia es expresada como una relación multiplicada por 360 grados para obtener la diferencia de fase. Esto es hecho internamente en el instrumento. Un buen entendimiento de la teoría básica de las vibraciones en la maquinaria es esencial para la efectividad de un programa de mantenimiento de predicción. En este programa hemos visto que la amplitud de vibración puede ser expresada en unidades de desplazamiento, velocidad o aceleración. También hemos visto que el desplazamiento es el valor límite a límite del objeto que está vibrando. Esta rapidez es la velocidad a la cual ocurre el desplazamiento, y esta aceleración es el nivel de cambio de la velocidad. También hemos visto las conversiones que son usadas para expresar amplitud en valores RMS, límite a límite, y del límite derivado, y la relación entre medidas y ángulos de fase. Esto completa la segunda parte de la teoría básica de la vibración de las maquinarias. El dominar las técnicas para el análisis de las vibraciones le dará las herramientas necesarias para mejorar el rendimiento y la durabilidad de su maquinaria.